Trabajo hecho por una fuerza. Bueno, en física vamos a hablar de el trabajo que se hace para mover cierto objeto. Entonces, lo primero es que para que haya trabajo debe haber un objeto que uno va a mover. Entonces, si yo tengo esta masa, bueno, esta masa que la vamos a llamar M, ¿cierto? Voy a decir en física que aquí hay trabajo o que una fuerza hace trabajo si es capaz de mover un objeto. Por ejemplo, si una fuerza es capaz de mover esta masa así como está, voy a decir que esa fuerza desarrolla trabajo. Obviamente, para que se desarrolle trabajo, pues debe existir la masa y debe existir la fuerza que hizo que esa masa se moviera. Entonces acá la fuerza debe ser en esta dirección, ¿cierto? Porque si yo quiero que se mueva esto hacia adelante, pues la fuerza debe ser hacia adelante. Y si hay fuerza, hay masa, y la masa se mueve de un punto a otro punto, entonces supongamos que la masa se movió de acá, se movió así, sobre el plano así, hasta este punto. Entonces, si la fuerza la hizo mover hasta ese punto, voy a decir que la movió cierta distancia. Entonces aquí voy a marcar la distancia. Estaba acá, llegó hasta acá. Y entonces, si la movió esta distancia D, entonces voy a hablar de que esta fuerza hizo un trabajo sobre esta masa. Y lo voy a calcular. Primero voy a trabajar con una W mayúscula. Entonces W mayúscula va a ser el trabajo. ¿Listo? La manera de calcular el trabajo. ¿Y cómo voy a calcular el trabajo? Va a ser el producto de la fuerza que le apliqué por la distancia que se desplazó la masa. Pero en esta situación, mire, así como va, la fuerza que yo apliqué por esta distancia me va a dar el trabajo. Pero, ojo, fíjese que esa fuerza y el desplazamiento, esa línea punteada me marca el desplazamiento. La fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, mire. Si bien la fuerza va para la derecha, horizontal a la derecha, y el desplazamiento también es horizontal a la derecha. Cuando ambos van en la misma dirección, simplemente multiplico la fuerza por el desplazamiento y ahí ya obtengo el trabajo. Quiere decir que las unidades de trabajo, las unidades físicas del trabajo, la fuerza recuerde que la damos en Newton, ¿cierto? Y el desplazamiento pues lo vamos a dar en metros y aquí a Newton por metro lo vamos a llamar Julius y lo vamos a representar con una J. Entonces, siempre que tengamos Newton por metro, decimos que eso es Julius y lo representamos con una J. Este Julius es en honor al físico que desarrolló lo que es el tema de trabajo. Ahora, otras unidades de trabajo también puede ser que uno se encuentre en Newton por metro y a Newton por metro lo llama Julius. Pero como el Newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Eso es el Newton. Y si multiplico Newton por metro, entonces aquí voy a multiplicar por metro para que me dé Julius, ¿cierto? Newton por metro me dará Julius. Pero si yo multiplico aquí las dos anteriores, me queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Eso también es Julius, mire. Entonces, cuando yo tenga kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado sobre segundo cuadrado, esto también es Julius. Recuerde que el Newton es solo kilogramo metro sobre segundo cuadrado y el Julio es kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado. Resulta que en la vida práctica no necesariamente la fuerza que uno aplica para mover los objetos van en la dirección del movimiento. Fíjense lo siguiente, se quiere mover este carrito, ¿cierto? Este carrito, pues que algunas jugaron con carritos de este tipo. Se le aplica una fuerza F para moverlo. Si inicialmente la fuerza F no es tan grande, pues esto no se va a mover. Pero ya cuando esta fuerza llega a tener cierto valor, pues vamos a ver que sí es capaz de mover el carrito y que es capaz de moverlo cierta distancia. La distancia la podemos llamar X o D, eso no hay problema, ¿listo? Pero fíjense que la fuerza, bueno, miremos el desplazamiento del carrito. Entonces, recuerden que el desplazamiento lo marcamos con línea punteada. Entonces, el carrito se desplazó de ese sitio hasta este sitio. Miren. Este fue el desplazamiento del carrito. Pero la fuerza que se aplicó, fíjense que esa fuerza ya fue una fuerza diagonal, como cuando uno arrastra una maleta, ¿cierto?
Cuando uno arrastra una maleta de rodachines, pues no hace la fuerza totalmente horizontal, y si no, uno tendría que agacharse, sino que uno hace la fuerza así diagonal. Sin embargo, esta fuerza diagonal logra desplazar el carrito. Ahora, ¿cómo se calcula el trabajo en este caso? Entonces, ya hay una fórmula que es muy similar, que es fuerza por distancia, miren, fuerza por X es distancia, pero aquí va por coseno de teta. O sea, cambia. Si aquí es fuerza por distancia, en esta situación es fuerza por distancia por coseno de teta, el cálculo del trabajo. Bueno, ¿por qué así? Entonces nosotros sabemos que un vector tiene componentes. Y si yo tomo este vector, ¿cierto? Si yo voy y tomo este vector, puedo sacarle las componentes a este vector. Precisamente ahí está una línea punteada que me dice que una componente llega hasta ahí. Miren, esta es una de las componentes y la otra componente la voy a dejar más delgada. La otra componente irá hasta acá nada más, miren. Entonces proyecto yo mi vector acá con una línea punteada, ¿cierto? Y hasta aquí llega la otra componente. Eh, correcto, es SFY y esta es FX. Pero fíjense que de las dos componentes de fuerza, ¿cuál hará que el carrito se desplace hacia la derecha? ¿FX o FY? ¿FY hace que se desplace hacia la derecha o FY lo trataría de levantar? FX es la que hace que se desplace a la derecha, ¿cierto? FX es la que logra desplazarse a la derecha. Luego el trabajo acá, el trabajo lo voy a calcular como el valor de fx por la distancia, que la distancia puede ser x o puede ser d, como ustedes la quieran trabajar. Pero trigonométricamente, si yo tengo ahí fy, fx y yo formo aquí un triángulo, miren, o sea, traigo aquí a fy para formar el triángulo. Si yo quiero calcular fx, fíjense que este es fx, esta sería el cateto adyacente, ¿cierto? Esta sería igual al cateto adyacente. Y ahora recuerden que el cateto adyacente se calcula como la hipotenusa por el coseno del ángulo. En este caso, la hipotenusa, pues es esta fuerza F, mire. Entonces yo aquí tendría que Fx es el cateto adyacente y que lo calculo como la hipotenusa que es F por el coseno del ángulo. Eso es Fx, miren. Pero aquí como dijimos que el trabajo era igual a Fx por X, y Fx es F coseno teta, entonces mire, F coseno teta por X, que es la distancia. ¿Listo? Entonces, esta fórmula es exactamente para calcular el trabajo, pero cuando la fuerza es diagonal. Entonces, cuando la fuerza es diagonal, el trabajo lo calculo fuerza por distancia por coseno del ángulo. Pero el ángulo tiene que ser así tal cual. El ángulo, ¿sí ven teta acá? El ángulo entre la horizontal, mire, tiene que ser el ángulo entre la horizontal y la fuerza. Ese tiene que ser teta. Y así calculo el trabajo en la situación, digamos que esta es la situación 2, calculo el trabajo en la situación 2 y así calculo el trabajo en la situación 1.